Vamos a empezar a ver el tema de perspectiva caballera. La perspectiva caballera y la perspectiva isométrica tienen los mismos fundamentos, es decir, tienen los mismos elementos. Tienen un plano del cuadro, que era el que vimos en isométrica, un triedro trirrectángulo y la diferencia estriba en que en perspectiva isométrica, es esta que vimos en el anterior tema, el triedro estaba colocado de tal manera que nosotros lo podíamos proyectar de manera perpendicular al plano del cuadro. En la perspectiva caballera tendremos igualmente el plano del cuadro y el triedro trirrectángulo, solamente que la posición es ahora, de manera que el eje Z y X, es decir, el plano ZX, está apoyado sobre el plano del cuadro y el eje Y es perpendicular al mismo, al plano del cuadro. ¿Qué ocurre si nosotros en este caso utilizamos la proyección ortogonal, la proyección perpendicular al plano del cuadro como utilizábamos en isométrica? Pues que el eje Z y el eje X, al pertenecer al plano del cuadro, al proyectarlos, utilice la proyección que utilice, van a coincidir con su proyección. Sin embargo, el eje Y, si yo lo proyecto perpendicularmente al plano del cuadro, como el eje Y ya es perpendicular, su proyección va a coincidir con el origen de coordenadas, de manera que cuando yo pase a dibujar sobre mi papel todo lo que tengo sobre el plano del cuadro, acordaros que en perspectiva isométrica también ocurría esto. Para dibujar en mi papel tenía que dibujar todo lo que tuviese proyectado o abatido sobre el plano del cuadro. Bueno, pues cuando yo quiera dibujar sobre mi papel lo que tengo proyectado sobre el plano del cuadro, aparecerán solamente el eje Z, el eje X y el eje Y confundido con el origen de coordenadas. Solamente tendremos dos dimensiones, por lo tanto, nos va a ser imposible dibujar una perspectiva. ¿Qué ocurre entonces? Pues que en perspectiva caballera no podemos utilizar la proyección ortogonal, es decir, perpendicular al plano del cuadro. Tenemos que utilizar una proyección oblicua. En este caso, los rayos de proyección van a ser todos paralelos entre sí y van a ser oblicuos al plano del cuadro. Esta inclinación la puedo elegir yo, pero ya veremos más adelante cómo hay una serie de ángulos que están normalizados. ¿Por qué? Porque luego cuando yo haga la perspectiva son los que van a darme un resultado más bonito de la pieza que yo vaya a dibujar o de la figura. Vamos a ver entonces, vamos a elegir un punto sobre el eje Y, un punto que le vamos a llamar 1, y lo vamos a proyectar con una dirección de proyección cualquiera sobre el plano del cuadro. Y entonces voy a obtener un punto que le voy a llamar 1. Uniéndolo con el origen de coordenadas, tengo la proyección del eje Y. Esta proyección del eje Y, voy a borrar un momentito si me permitís Y, ¿vale? Esta proyección del eje Y va a formar con el eje X un ángulo que se llama ángulo de fuga. Y este ángulo de fuga va a tener, cuando yo dibuje sobre mi papel, una serie de valores. Los más utilizados van a ser 120 grados, 150 y el normalizado 135 grados. 135 grados es el que voy a dibujar yo ahora aquí. Va a corresponderse con la bisectriz del ángulo de 90 grados que forman el eje Z y el eje X.